la Organización Internacional del Trabajo, OIT, los riesgos psicosociales son aquellas características de las condiciones de trabajo que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que se llama estrés. La vivencia de una situación laboral como insatisfactoria o estresante, sumada a la realidad actual, así como la capacidad de tolerancia a estas situaciones, va a depender en gran medida de la atención a los factores de riesgo psicosocial. ¿En la prevención de qué? De riesgos laborales, evitando que se originen riesgos del tipo estrés laboral, trastornos depresivos, ansiedad, burnout, entre otros. Hoy más que nunca debemos centrarnos en nuestros trabajadores, en su salud, en su espacio laboral, en las medidas necesarias para mantenerlos sanos y sin patologías, desarrollando un adecuado programa de prevención de riesgo psicosocial, considerando que los trabajadores en la actualidad se encuentran o bajo la modalidad de teletrabajo o en sus centros de trabajo. La intervención oportuna en la prevención de riesgo psicosocial y cumplir con la normativa vigente es una responsabilidad del empleador, identificando el origen o desajuste y las áreas de intervención, incluso disminuyendo el ausentismo o la siniestrabilidad laboral, mejorando el clima laboral y las relaciones interpersonales, mejorando la calidad de vida y protegiendo su salud mental, con una detección precoz y resolución de problemas personales o laborales, previniendo así trastornos o secuelas psicológicas. Por supuesto, facilitarles las recomendaciones sanitarias e institucionales para la prevención y reacción ante el problema. Explicarles que el miedo y el estrés son reacciones normales en estas situaciones, la que estamos viviendo hoy, y estableciendo un canal adecuado de comunicación con ellos. Así que continúen con nosotros. Comencemos aquí por Aztec TV. Está en mis manos. Está en mis manos. Está en las mías. No más excusas. No con palabras. Siendo consciente. Por mis abuelos. Por mis hijos. Por mi familia. Asumiendo un compromiso. Ahora el compromiso es nuestro. Detener la pandemia y reactivar al Ecuador. Yo me cuido. 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 El gobierno de todos. Comenzamos con el espacio de Actualidad en SSP. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a Noticias de Aztec TV. Les saluda Elizabeth Rodríguez y mi compañero Alex Freire. En este momento estamos listos para dar inicio a nuestro recorrido informativo. Un estudio realizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja en 7 países revela que cada una de cada 2 personas ha visto afectada de manera negativa su salud mental a través del COVID-19. Las encuestas se realizaron en Colombia, Líbano, Filipinas, Sudáfrica, Suiza, Ucrania y Reino Unido, a 500 personas por nación, como una muestra representativa de lo que podría estar pasando en el mundo. Las restricciones impuestas por el confinamiento, la falta de interacción social y la profundización de las dificultades económicas inciden en la salud mental y el acceso a la atención de las personas. La Organización Mundial de la Salud ha informado que las consecuencias sociales del COVID-19 pueden aumentar los problemas mentales y las tasas de suicidio, advirtiendo que en Occidente la próxima epidemia será la depresión y trastornos con alto riesgo de suicidio. La pandemia se asoció a problemas de salud mental debido a la morbilidad y mortalidad de la propia enfermedad, por el confinamiento y el aislamiento implementados como medidas preventivas. Síntomas de ansiedad, estrés, trastornos depresivos, consumo de alcohol y drogas e ideas suicidas se incrementan por el confinamiento. La pandemia deja al 83% de trabajadores en Ecuador en el desempleo o condiciones precarias. Las cifras que miden la magnitud de la pandemia no solo hablan de los más de 109.000 contagiados y más de 6.400 fallecidos en 5 meses, sino que también más de 1 millón de desempleados y 5.3 millones de trabajadores con condiciones laborables precarias. Según las estadísticas oficiales, solo el 17% de la población económicamente activa tiene un trabajo que cumple con los requisitos mínimos legales. El síndrome del trabajador quemado o síndrome de burnout es parte de la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Este síndrome es la respuesta del ser humano ante un estrés laboral crónico.
La persona que lo padece pierde la capacidad de hacer frente a esta tensión laboral. Por ello, se siente siempre cansado, desmotivado y su productividad se reduce casi por completo. La Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos del Ministerio de Trabajo tiene como misión gestionar, evaluar y controlar la implementación de sistemas de gestión de seguridad en los centros de trabajo de las empresas e instituciones públicas y privadas. Así, en el mes de septiembre, se revisaron 1.043 reglamentos de higiene y seguridad en el trabajo y 729 planes integrales de prevención de riesgos laborales, a través del Sistema Único de Trabajo. Con fecha 24 de septiembre del 2020, la Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión de Riesgos, en conjunto con ABSTEC, llevaron a cabo el webinar gratuito denominado Historia Clínica Ocupacional y Registro de Vigilancia de Salud en el SUD, en el cual hubieron 1.107 participantes. Así, también, el Ministerio de Trabajo, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, llevó a cabo el webinar Programa de Prevención al Uso y Consumo de Drogas para Espacios Laborales, Públicos y Privados, en el cual se tocaron temas referentes a la actualización y nuevas reformas del programa. El webinar fue dirigido para los responsables de realizar la gestión de seguridad y salud en las empresas, en el cual se beneficiaron 192 participantes. Hasta aquí la información. Gracias por estar con nosotros. Recuerden siempre mantenerse informado de fuentes oficiales. ABSTEC, tu noticiero de seguridad y salud para todos. El gobierno de todos. Comenzamos con el espacio de El Entrevistado. La gestión de los riesgos psicosociales es una de las más importantes en la índole preventiva. Dentro del entorno de trabajo, donde las organizaciones de esta base primordial son y determinan un adecuado bienestar del trabajador. Estimados amigos, sean ustedes bienvenidos a un programa más de seguridad y salud para todos por ABSTEC TV. Hoy tengo el gran agrado de presentar a Cecilia Peña. Ella es magíster en seguridad, salud y ambiente. En el campo privado se ha desarrollado como responsable y asesora de sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo en empresas del sector agrícola y de la construcción principalmente. En el área pública ha desempeñado los cargos de directora de desarrollo empresarial de la empresa metropolitana de SEO, analista del área ambiental y de seguridad y salud en el trabajo para el proyecto de reconvención de la educación técnica y tecnológica del Ecuador, financiado por el Banco Mundial, y actualmente se desempeña como directora de seguridad y salud en el trabajo y gestión integral de riesgos del Ministerio del Trabajo. Cecilia, bienvenida. Gracias, Edison. Muy buenas noches a todos. Agradezco a la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo por habernos invitado a participar de este programa. Deseamos la mayor de los éxitos para la ejecución del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente, Cecilia. El trabajar en tiempos del COVID ha constituido un esfuerzo de adaptación importantísimo. Y en este proceso es relevante atender los aspectos psicosociales para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. En este sentido, estimada Cecilia, ¿de qué manera debe ser llevada la gestión de este factor de riesgo dentro de cada una de las empresas, considerando el actual escenario que se vive? Bien, bueno, esta situación de la pandemia genera grandes cambios, hay un desconocimiento, la evolución de la enfermedad va pasando día con día, por lo tanto eso puede generar en los trabajadores reacciones impredecibles, que lo que van a hacer estas reacciones es disparar respuestas fisiológicas al estrés, además de que ya el ambiente donde la conducta habitual
ya no tiene un efecto de control, eleva el nivel de ansiedad. En este momento excepcional, como el presente del que estamos viviendo con esta pandemia, todas las personas ven amenazados sobre todo lo más importante en su existencia, su vida, su salud, la subsistencia económica, la subsistencia de su familia, su estilo de vida. Y ante esa situación, para gestionar este factor de riesgo, una vez que las empresas han identificado y evaluado el mismo, es importante que se tomen algunas consideraciones. Por ejemplo, es importante que todos en la organización conozcan el problema. Es fundamental para poder organizar el trabajo, conocer a fondo la enfermedad, cómo son las maneras de contagiarse, cómo se puede prevenir y demás. Luego, también es importantísimo que se empatice con los trabajadores en esta situación de adversidad. Hay que ser amables, solidarios, generar esta condición de empatía para que todos podamos sentirnos seguros y tranquilos en el lugar de trabajo. Hay que proteger a los trabajadores también en la medida de lo posible. Hay que protegerlos de ese miedo y de esa incertidumbre del trabajo, del no saber qué va a pasar con la empresa, de si las condiciones económicas van a permitir que la empresa siga abierta o no. Entonces hay que tratar de protegerlos de esa situación. También, sobre todo, mantener una comunicación fluida y bastante certera, a tiempo, para que los trabajadores puedan tener comunicación actualizada y precisa de la mano directamente de quienes la generan, de las autoridades de la empresa. También otra de las cosas que se deben hacer para gestionar correctamente este riesgo es no dejar que se estigmatice a los trabajadores afectados por el COVID-19 ni a personas que tienen familiares con la enfermedad, pues básicamente lo que esto va a generar es un mayor estrés en estas personas y lo que puede conllevar a que se desarrollen accidentes de trabajo y demás, como ya conocemos que las consecuencias de estar estresado en el trabajo y de no poder sobrellevar la situación con normalidad van a generar accidentes, baja de productividad, ausentismo y demás situaciones que es mejor controlar en la fuente y rápidamente en estas situaciones. Exactamente, sí. Y esta parte que acabas de decir, obviamente es muy importante. En relación a esta situación de pandemia y que tú topaste hace un momento también el tema del desconocimiento y los cambios justamente que pueden generar los trabajadores, estas reacciones impredecibles que indudablemente van a disparar respuestas fisiológicas al estrés que obviamente estamos tomando en consideración, debido al ambiente donde la conducta habitual, entre comillas, ya no tiene un efecto de control, elevando el nivel de ansiedad. ¿Qué tipo de factores de riesgo psicosociales estimas tú que se han desarrollado dentro de las empresas y a las cuales han tenido que adaptarse o hay que adaptarse a esta nueva realidad? Bueno, de los principales, de los que podemos mencionar y sobre todo es el miedo, la preocupación, ese estrés que tiene la población trabajadora, porque esas situaciones se manifiestan como respuesta a la pandemia del COVID-19. He visto casos de gente que tiene una preocupación súper elevadísima al miedo a contagiarse, están súper preparadas con el alcohol y las medidas preventivas y más, y que está bien, pero no sabemos que internamente eso puede estar generando un nivel de ansiedad y estrés tremendo. O sea, ahí hay que también trabajar con estas personas porque de seguro ellos internamente deben estar generando una situación de estas. También la necesidad de adaptarse a las nuevas modalidades del trabajo, a las versiones online o presencial, o a veces que les toca hacer las dos medidas a la vez, en la tarde, en la mañana y demás. La gente que no ha tenido la facilidad de aprender a utilizar las herramientas tecnológicas, todas estas situaciones pueden crear agotamiento, estrés, inquietudes, que a las personas, aunque no lo creamos, hay gente que puede sentirse bastante afectada por esto. También esa percepción de creer que ahora tienes más exigencias de las habituales porque te tocan incluir medidas preventivas de seguridad e higiene en el trabajo.
medidas adicionales que antes no las hacías, ¿no? Entonces esto te puede traer también cansancio, llegas a la casa después de la jornada y después de haber estado todo el día con mascarilla, te agota mentalmente también. Además de físicamente, estás súper agotado mentalmente. Como ya lo comentaba hace un momento, esa estigmatización innecesaria que hay para las personas que tienen COVID o que han tenido, o que sus seres o familiares han tenido COVID-19, eso también puede desencadenar cuadros de ansiedad o depresión. Otro de los factores que se han generado en esta pandemia, también la inseguridad contractual. Como comentaba, el no saber qué puede pasar con la situación económica actual. Muchas empresas se han cerrado o han suspendido sus labores, no saber si te van a volver a llamar a trabajar y demás. Esto también te va a generar mucho desgaste emocional. También el desgaste profesional, porque han habido muchos casos en los que la implementación del teletrabajo ha sido una excusa para la sobreexplotación laboral. Conocemos casos, hemos escuchado de gente que considera que ahora que está en el teletrabajo trabaja muchas más horas de lo que trabajaba presencialmente. Esto es porque no se está aplicando correctamente la herramienta, pero entonces el afectado es el trabajador, ¿no? El que tiene el desgaste porque está más horas conectado, más horas ahí presente frente a la computadora trabajando, ¿no? Y también el acoso laboral, pues han habido casos y conocemos, ¿no? De casos en los que también hay burlas a las personas que no saben manejar correctamente las herramientas y los jefes pueden generar ciertos comentarios o ciertas situaciones en las que pueden afectar emocionalmente a la persona, ¿no? Y las personas se pueden sentir acosadas. Sin lugar a dudas, esta pandemia nos deja lecciones muy importantes, bastante importantes, y sobre todo esa necesidad de participación conjunta, de solidaridad, de trabajo en equipo para poder evitar todos estos factores de riesgo que he mencionado, ¿no? Sí, perfecto. Casi, o sea, me quitaste las palabras, obviamente, de la boca, como suele decirse, sí. Y como tú dices, esta situación que estamos viviendo en realidad nos ha dejado esas lecciones que tú dices. Y ya que topas el tema, pues se me ocurre nuevamente lanzar una pregunta en ese sentido. Desde el punto de vista del empleador y obviamente del trabajador, ¿qué tipo de aporte deben dar cada uno de estos actores para disminuir la presencia de estos factores de riesgo que tú has mencionado ya dentro de la empresa? Bueno, yo creo que lo más importante es que la protección de la salud mental de los trabajadores ya se integra a todos los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a los planes de preparación y respuesta ante emergencias, a los planes que actualmente les ha tocado a todas las empresas desarrollar para retornar al trabajo bajo la situación de COVID-19. O sea, primordialmente eso, ¿no? Que se incluya esta protección al trabajador, a su salud mental en toda la gestión ya integrada, o sea, que no se vea como una parte este campo de los factores de riesgos psicosociales y la gestión con ellos, ¿no? Eso primordialmente, y ya más técnicamente la empresa debe identificar y evaluar el riesgo como paso esencial, ¿no? Para poder definir estas medidas de control que sean las más apropiadas y adaptadas a las especificidades del lugar de trabajo, a las necesidades de sus trabajadores, a la necesidad de los trabajadores de los sectores vulnerables, de los grupos prioritarios, y al contexto actual de la pandemia, ¿no? Entonces, los técnicos tienen esa gran tarea de identificar y evaluar correctamente para definir las mejores medidas de prevención. En esa línea, creo yo que los técnicos, básicamente en la gestión, deben tomar en cuenta el medio ambiente de trabajo, el equipamiento, que las personas tengan las herramientas adecuadas para ejercer sus labores, tanto presenciales como virtuales, que su carga de trabajo, el ritmo de trabajo, el horario de trabajo sea el habitual, el que quizás llevaban antes, o sea, ahora la jornada es reducida. Tratar de adaptar también a las necesidades del trabajador, o sea, normalmente las decisiones en una empresa se tomaban por decisión de la autoridad
no había mayor consenso con los empleados, pero ahora nos encontramos en una situación de mayor sobrecarga mental y emocional para los trabajadores, que es importantísimo que se tome en cuenta su criterio, ¿no? Que se tome en cuenta ese equilibrio entre el trabajo y la vida diaria, la vida familiar de la persona. O sea, es necesario que ahora más que nunca se tomen en cuenta estas situaciones, que la empresa también tenga un liderazgo gerencial, que su gerente se comunique con los trabajadores, que les dé información de primera mano, que no los deje en el limbo con cierta información, el no saber qué está pasando. Si no nos han cancelado el sueldo el día 30, pues que por lo menos nos avisen cuándo les van a pagar, ¿no es cierto? Les vamos a pagar en 2 días, en 3 días, pero no que te dejan en esa situación de no saber ni siquiera cuándo te van a pagar el sueldo. O sea, hay muchas situaciones específicas de la empresa que con un buen liderazgo gerencial, un buen trabajo técnico se pueden solucionar y evitar estos problemas, factores de riesgo psicosociales, ¿no? También promover mucho la salud y prevenir esos comportamientos negativos de afrontamientos, de peleas, comunicar e informar acertadamente. Hay que dar también un apoyo social, un apoyo psicológico a los trabajadores, ¿no? Desde las empresas hay que generar todas estas herramientas. Y sí, te puedo decir que los trabajadores básicamente también deben colaborar con la empresa aplicando las medidas que se impongan. A veces te pueden parecer medidas como muy básicas, o por qué yo tengo que salir o hacer una conversación con el resto de mis compañeros para generar un entorno social, eso no va conmigo y demás, pero estamos en una situación en la que quizás los técnicos han evaluado correctamente, ¿no? Han medido y han definido cuáles son las mejores medidas, y lo mínimo que podemos hacer como trabajadores es colaborar con la implementación de esas medidas, ¿no? También, solidaridad, ¿no? Exactamente, también en casa, hacer ejercicio, actividad física, no quedarnos ahí solo encerrados, esperando a ver qué pasa, ¿no? Tratar de tener ese contacto social usando estas nuevas tecnologías, ¿no? Como contaba, puede ser una de las medidas que a uno le parezcan fuera de lugar, pero pueden ayudar, no sabemos cómo la están pasando otras personas, ¿no? Quizás personas que viven solas, además de vivir solas, tienen que estar encerradas y distanciadas, ¿no? Para unas personas puede ser mucho más fácil manejar la situación y para otras un poco más complejo. Por eso también como empleados, como trabajadores, debemos colaborar con la implementación de estas medidas. Eso te puedo comentar, Edison. Sí, muy interesante en realidad lo que tú topas, y obviamente que es un arduo trabajo que tiene que realizar el técnico, como tú lo acabas de decir, y obviamente también lo que dije hace un momento, solidaridad, ¿no? Todos debemos dar una parte para poder salir de esta situación. Bueno, estamos con la magíster Cecilia Peña y vamos a continuar. Vamos en este momento a un corte comercial.
Estamos con Cecilia Peña, la directora de Seguridad y Salud de la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio del Trabajo. Agradecemos mucho su presencia y agradecemos también la sintonía de ustedes, estimados amigos. Estimada Cecilia, la presencia de los entes de control, y en este caso tú que formas parte de uno de ellos, son obviamente garantía de cumplimiento de la norma, ¿no? Pero ¿hasta qué punto este accionar debe verse como coercitivo y más bien transformarse en un apoyo mutuo? Y en este contexto, ¿de qué manera el Ministerio del Trabajo y la dirección que está a tu cargo, cómo han enfrentado este reto? Con el fin de apoyar a las empresas y a los trabajadores con el cumplimiento exitoso de la gestión preventiva de este factor de riesgo del que estamos hablando. Así es, Edison. La idea de que el trabajo de los entes de control no se limite solo a eso, ¿no? Sino a generar herramientas que le permitan a las empresas y a los trabajadores implementar estas medidas de prevención para evitar los riesgos psicosociales, como estamos comentando en este momento, ¿no? En ese sentido, el Ministerio del Trabajo, en el 2017, el 16 de junio específicamente, empezó con la ratificación de un acuerdo ministerial, el número 82, en el cual se emitía la normativa para erradicar la discriminación en el ámbito laboral. También en el año 2018, el 23 de octubre, se presentó la primera herramienta de evaluación de riesgo psicosocial del país, denominada Cuestionario de Evaluación de Riesgo Psicosocial. Este cuestionario como herramienta adicional para que los empleadores puedan cumplir con una de las actividades del programa de prevención de riesgos psicosociales. Este programa, también en función de este programa y ya en el contexto de la pandemia como tal, el 15 de agosto pasado, el Ministerio del Trabajo también, justamente en colaboración con APSTEC, desarrolló el Seminario de Prevención de Riesgos Psicosociales, denominado La Seguridad Basada en el Comportamiento. Además de otro y un sinnúmero de capacitaciones que realizamos a solicitud de empresas, instituciones, para que les digamos cuál es la mejor manera de implementar el programa de prevención de riesgos psicosociales. Yo creo que el Ministerio del Trabajo también tiene una de sus importantes competencias, que es la de emitir normativa. Entonces, este año también, en función de la pandemia, como comentamos, se emitió el Acuerdo Ministerial 181, en el cual se expedían las directrices para la aplicación del teletrabajo en el Código de Trabajo, conforme lo establece la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Quiero decir que en este acuerdo ministerial el Ministerio del Trabajo plantea muchas definiciones de cómo implementar correctamente esta herramienta de teletrabajo. He hablado en el transcurso de esta entrevista que muchas veces hay una mala aplicación del teletrabajo porque se sobrecarga laboralmente a los trabajadores y demás. Entonces, con esta herramienta también el Ministerio trata de normar y dejar las directrices claras para la implementación. Por ejemplo, el derecho a la desconexión, de que no puedes trabajar más de 12 horas, o sea, que te permiten en el lapso de 24 horas, 12 horas de corrido de desconexión, donde no te pueden dar ninguna directriz, ni te pueden llamar y no pueden sobrecargar tu trabajo, ¿no? Eso, además, especifica que el hecho de estar en teletrabajo no consiste en ningún cambio en tu relación contractual con la empresa. Se deben mantener los mismos beneficios, vacaciones, horas extras, y debe ser todo cancelado de acuerdo a como dice el Código de Trabajo. Entonces, creo que ha sido importante, además de que nosotros hacemos las inspecciones y verificamos que el programa se implemente, ha sido importante generar estas herramientas que ayudan a que la gente pueda tener un poco más de seguridad en su relación laboral, sobre todo si está aplicando el teletrabajo, ¿no? Pero bueno, seguimos con las inspecciones, aunque como siempre lo he comentado yo en todas las participaciones que hago, que no nos interesa únicamente ir a controlar y sancionar, nos interesa es que la gente tenga la conciencia y haga una correcta implementación de los programas, porque esto es en beneficio de los trabajadores.
Sí, indudablemente, y es importantísimo lo que acabas de tomar en consideración, el tema del teletrabajo, ¿no? Es una situación nueva en realidad, en la que nos ha tocado mucho adaptarnos, aunque algo ya se hizo, como tú mismo lo estás diciendo, y en la remembranza que hiciste en cuanto al tema de la normativa que se fue direccionando, ¿no? En definitiva, aunque ya topaste un poco sobre el tema, ¿cuáles serían esas recomendaciones en cuanto a estas medidas organizativas, ya como tú, como ente de control, bueno, a quien representas, ¿no? Darías para salir avante con este desafío, específicamente lo que estamos hablando, que topaste ya unas 2 o 3 veces, pero que sí quería yo ahondar un poquito específicamente por lo que está pasando, ¿no? Por ese alto porcentaje de estrés que demanda justamente el teletrabajo. ¿Cuáles serían tus recomendaciones a ser aplicadas dentro de cada empresa? Ya creo que de las principales recomendaciones que podemos emitir es que se debe facilitar sobre todo o conocer los recursos técnicos con los que cuentan los trabajadores para el desempeño del trabajo, ¿no? Y tener en cuenta que muchas veces estos recursos pueden ser compartidos con otras personas en el hogar. Entonces, en la medida de lo posible, se debe proveer de lo que necesite la persona para ejercer correctamente su labor y sobre todo en tranquilidad, ¿no? Evitar esos niveles de ansiedad y estrés porque la computadora tengo que dársela a mi hijo para las clases y demás. Entonces el empleador dentro de lo posible debe tratar de solucionar eso y que la persona pueda actuar correctamente y no con niveles de ansiedad o de estrés por no tener un equipo, ¿no? Claro. También es necesario que se establezcan canales de comunicación correctos, individualizados o en grupo, ¿no? Ya sea a través de correos electrónicos, redes sociales, videoconferencias, teléfonos, pero no simplemente mandar a alguien a teletrabajo y luego no aparecerse o no decirle nada hasta después de 2 semanas, ¿no? Hay que tener esa comunicación constante, pero tampoco abusar de ella, ¿no? No para un tema de sobrecarga laboral, sino para un tema más de socializar o de tener esa relación social con las demás personas. También se debe garantizar la carga de trabajo equilibrada a cada empleado, no sobrecargarlo, asignarle las tareas de forma correcta y concreta para que la persona esté muy clara de cuáles son las actividades que debe hacer durante su horario laboral, no incrementar esas exigencias. El hecho de que ahora ya no pierda tiempo en el transporte o en el almuerzo, lo puedo hacer un poco más rápido porque estoy aquí mismo en mi domicilio, no significa que ese tiempo ahora está destinado a una sobrecarga laboral, ¿no? Hay que mantener los mismos horarios y se deben mantener las mismas actividades que habitualmente se hacían. Hay que también, la empresa debe definir y establecer los nuevos procedimientos que se establezcan en el trabajo por las nuevas herramientas que se utilicen, para que la gente esté muy clara de lo que debe hacer. También deben determinarse objetivos y plazos razonables para la entrega de información o de trabajos, actividades concretas que se hayan pedido a los trabajadores. No olvidar que el hecho de estar en casa no significa que lo puedo hacer todo el día, ¿no? Que debo tener mis horas de desconexión, así que los plazos deben ser, obviamente, priorizados, las tareas que se deben entregar y los plazos deben ser adecuados, ¿no? Considerando todas las situaciones actuales. Creo que también es necesario que se organice un tema de contacto profesional y personal con los trabajadores cada cierto tiempo, ¿no? O sea, que se informe de cómo les va, de cuál es su situación personal y profesional, motivándolos para que no se sientan solos. Quizás este trabajo muchas veces se lo hace en conjunto con la trabajadora social, ¿no? Que ella pueda estar en contacto para saber un simple cómo te está yendo, estás bien de salud, alguien en tu familia está bien o está mal, saber que se preocupan por ti, eso creo que es bastante importante para los trabajadores, ¿no? Sí, también tener estas relaciones de feedback con el empleado y el jefe, de qué tal le ha parecido su trabajo durante la semana, muchas cosas que creo que están basadas bastante en el tema de la comunicación efectiva, ¿no? Eso creo que hay que fortalecer bastante en esta situación. Sí, es un arduo trabajo en realidad que toca realizar. Aparentemente, con esto del teletrabajo, parecería que el trabajo, disculpando la redundancia, del técnico especialmente no quedaría en cero, pero no es así. Estamos viendo que incluso en esto del teletrabajo la presencia del técnico es muy, muy, muy importante. Bueno,
Mi última pregunta, mi estimada Cecilia, y tomando en consideración que como parte de la gestión de riesgos psicosociales se estructuró pues un programa del cual los que hacemos prevención en las empresas, hemos venido dando cumplimiento, ¿de qué forma este programa aporta con la gestión de los factores de riesgos psicosociales en las empresas? Ya, quiero empezar diciendo que, bueno, este programa fue desarrollado en conjunto con la academia y con profesionales en la materia, ¿no? O sea, no es un programa que nace de la nada o de una investigación ahí del internet. No, es un programa que nace verificando la teoría, la práctica y las situaciones de la vida real y sobre todo de otros países que quizás van un poco más adelantados que nosotros en esta materia, pero en sí el programa aporta a las empresas para evitar todas esas consecuencias de los factores de riesgo psicosociales. Es un reto importante para la seguridad y la salud que se implemente, ¿no? O sea, como tú lo acabas de comentar, los técnicos, no porque no estamos laborando presencialmente, tienen menos trabajo, tenemos menos trabajo, no, más bien es un mayor trabajo que hay que hacer e implementar todos estos programas pueden constituir un gran reto para la organización. Al implementarlo correctamente, y sobre todo con la facilidad que el ministerio generó a través de este programa, con las actividades que se deben cumplir, lo que se trata es bajar los índices de ausentismo, del presentismo, que es estar en la oficina pero no estar, o sea, estar físicamente pero mentalmente estar fuera del lugar, evitar los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, las compensaciones, las rehabilitaciones, las indemnizaciones, las jubilaciones anticipadas de los trabajadores que están afectados por alguna enfermedad relacionada con estos factores, ¿no? Entonces, lo que se trata es de que las empresas puedan implementar al menos las actividades que están en el programa. Ahora hay muchas otras fuentes de información que te pueden dar mejores medidas preventivas o una cantidad mayor de medidas preventivas, y si es que los puedes implementar en la empresa o en la organización donde estás laborando, qué mejor que lo hagas. Sin embargo, como ministerio esperamos que al menos las actividades que se han considerado dentro de este programa sean aplicadas para evitar tener estos índices altos del ausentismo, el presentismo, lo que comenté hace un momento, ¿no? Entonces, lo que se busca con este programa es prevenir o minimizar los riesgos psicosociales en los espacios laborales para que así se mejoren las condiciones de trabajo y salud, garantizando sobre todo la igualdad y la no discriminación en el ámbito laboral, ¿no? Son dos puntos importantísimos que si no los controlamos a tiempo pueden generar condiciones bastante desfavorables para los trabajadores. Sí, bueno, ya que tocas ese tema, tendríamos muchas otras cosas que hablar, indudablemente, ya no solamente en el tema de la parte psicosocial, sino también en lo último, que tiene mucho que ver también con esto de la motivación, del aparecimiento, más que nada, de la aceptación de los géneros y, bueno, de tantas situaciones que tendríamos mucho más tiempo del que hablar. Agradecemos mucho a la magíster Cecilia Peña, directora de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio del Trabajo. No te vayas, Cecilia, por favor. Vamos de este momentito a una pausa y regresamos inmediatamente. No te olvides que de ahí pasa Alexandra, ¿no? Estimados amigos, muy buenas noches, gracias por su presencia. Con base en todo lo que hemos comentado y que agradecemos mucho a Cecilia Peña, es importante o hemos considerado importante realizar una explicación algo más detallada del procedimiento, estructura, alcance y detalles del programa de identificación del factor de riesgo psicosocial. Para ello, me es muy grato presentar a la doctora Alexandra Mantilla. Ella es médica especialista en salud ocupacional,
Se ha desempeñado en el campo privado como médica ocupacional en varias empresas, así como en el área pública como médico derivador de emergencias en el ECU 911 y actualmente como médico de seguridad y salud en el trabajo de la Dirección Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos. Muy bienvenida, estimada Alexandra. Por favor, continúa. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. En este momento voy a comenzar a compartir pantalla, por favor. Me confirman si pueden visualizar la presentación. Bueno, a continuación vamos a revisar los puntos más relevantes acerca del programa de prevención de riesgo psicosocial. Como es de conocimiento, el Ministerio de Trabajo desde el año 2017 viene desarrollando este programa y como herramienta principal para la implementación de este programa lanzó hace 2 años exactamente la herramienta del cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial. Y a continuación vamos a revisar la metodología, cómo fue avalada, ya que hubo una participación tanto de las universidades nacionales, así como de empleadores y trabajadores. Quiero iniciar mi presentación con esta frase de autoría del Ministerio de Trabajo. Los factores de riesgo psicosocial existen, no están en la mente del trabajador, forman parte de las condiciones de trabajo y deben estar en la evaluación inicial integral de riesgos. Apoyar la salud mental dentro de una organización nunca ha sido más importante. ¿Por qué es beneficioso para su organización implementar un programa de prevención de riesgo psicosocial? Además de contribuir a crear un entorno de trabajo positivo, el programa puede ayudar a mejorar la resiliencia de su organización y a mejorar el desempeño y la productividad. Otros beneficios incluyen altos niveles de esfuerzo discrecional, mejorar la contratación, la retención y la diversidad, mayor compromiso de los trabajadores, mayor innovación, el cumplimiento legal y la reducción de la ausencia por estrés laboral, agotamiento, ansiedad y depresión. ¿Cuál es la clave del programa de prevención de riesgo psicosocial? Es la integración de los riesgos psicosociales en el mapa de riesgos y la aplicación de forma transversal de los mecanismos de detección y control, así como de acciones efectivas para generar en la persona un vínculo psicológico positivo con su trabajo y su propia salud. El cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial es una herramienta que se elaboró por parte de la autoridad laboral en cumplimiento de la actividad 3 del programa. Este cuestionario fue desarrollado para la evaluación del riesgo psicosocial. No es de aplicación obligatoria, sin embargo es una opción para realizar un diagnóstico inicial en las empresas o instituciones y sin embargo podrán optar por otra herramienta, otra metodología que sea validada y fiable a nivel nacional o internacional. Este cuestionario nos permite evaluar factores de riesgo psicosocial, es decir, situaciones que pueden producir daño a la salud del trabajador, proporcionando un diagnóstico inicial desde el punto de vista psicosocial y constituye un punto de partida para evaluaciones más específicas en áreas que presenten deficiencias. ¿Cuáles son las 3 etapas por las cuales pasó este cuestionario? La primera etapa fue el diseño conceptual y metodológico. La segunda etapa tuvo que atravesar un muestreo de forma aleatoria y un de cuestionarios. Y la tercera etapa que atravesó este cuestionario fueron las pruebas estadísticas. Básicamente este cuestionario se conformó mediante la elaboración de mesas técnicas de trabajo, revisando metodologías de evaluación de otros países. Las preguntas del cuestionario se formularon en un vocabulario sencillo y conciso y quedó conformado este cuestionario por 58 preguntas agrupadas en 8 dimensiones. En esta imagen podemos observar en la etapa 1
las 8 dimensiones que tiene este cuestionario. La primera es la carga y ritmo de trabajo, la segunda el desarrollo de competencias, la tercera el liderazgo, la cuarta el margen de acción y control, la quinta la organización del trabajo, sexto recuperación, séptimo soporte y apoyo, y octavo, otros puntos importantes. Dentro de otros puntos importantes encontramos específicamente preguntas relacionadas con lo que es el acoso discriminatorio, el acoso laboral, el acoso sexual, las adicciones al trabajo, las condiciones del trabajo, la doble presencia laboral familiar, la estabilidad laboral y emocional, así como la salud autopercibida. Todo esto tiene una puntuación. Básicamente la puntuación fue formulada en base a la escala de Likert de 4 a 1. Y aquí les he puesto un ejemplo. Para determinar el nivel de riesgo por dimensión se debe realizar una sumatoria simple de la puntuación obtenida de los ítems que integra cada dimensión. Como podemos observar, se marcó en cada uno de los ítems obteniendo una sumatoria total de 11, estableciendo un nivel de riesgo medio. ¿Sí? Este cuestionario nos permite tener una valoración tanto por dimensiones como de forma global. ¿Sí? Eso es lo importante de este cuestionario. Entonces, para determinar el nivel de riesgo tenemos alto, medio y bajo, con los siguientes puntos de corte. Alto de 58 a 116, con su respectiva descripción e interpretación. Medio de 117 a 174 y bajo de 175 a 232. En la etapa 2, básicamente lo que se realizó es analizar las características psicométricas, la validez y la fiabilidad. El cuestionario se aplicó a una muestra de 385 empresas e instituciones con un total de participantes de 4.346 trabajadores. La selección de las empresas e instituciones, como les había dicho, se realizó de una manera aleatoria y la participación fue voluntaria. Los cuestionarios aplicados fueron revisados por los servidores de la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos. En la etapa 3, los datos obtenidos en los cuestionarios se ingresaron en una base de datos. La base fue analizada por 2 universidades, la Universidad Central del Ecuador y la Universidad Internacional SEC. Tanto los datos válidos para las 2 universidades fueron de 3.150, con un alfa de Cronbach bastante alto de 0.96 para el instrumento, y para las dimensiones fue igualmente de 0.80 a 0.90. Es decir, un nivel de confiabilidad alto para las 8 dimensiones. ¿Sí? Estos resultados fueron similares, tanto en la Universidad Central como en la Universidad SEC, como pueden visualizar. Otra de las herramientas que nos permite este cuestionario tener a la mano es la tabulación de los resultados. Básicamente en la hoja de cálculo, que es la base de datos, se deberá ingresar por cuestionario las respuestas de las dimensiones evaluadas y se podrá visualizar los resultados. Cabe recalcar que todas estas herramientas ustedes pueden encontrarle en el Sistema Único de Trabajo, más conocido como el SUD, en el módulo de Seguridad y Salud. Van a poder descargarse las herramientas, tanto la guía como el cuestionario y esta herramienta de tabulación para que puedan aplicar como un diagnóstico inicial en cada una de sus empresas e instituciones para la evaluación del riesgo psicosocial. ¿Cuáles son los aspectos claves a considerar sobre este programa? Primero, el cuestionario es anónimo, por lo tanto no se debe solicitar datos personales al participante. También es importante recordar que el responsable del análisis de la información deberá mantener la confidencialidad de la información obtenida. Los integrantes del equipo responsable de aplicar el cuestionario deberán contar con la capacitación necesaria para solventar dudas e inquietudes por parte de los participantes, y en la dimensión de otros puntos importantes se constituye un punto de partida para aplicar a evaluaciones más específicas sobre el tema. Finalmente, agradecerles por su atención y dejarles el correo de seguridad y salud @trabajo.gov.es
para que ustedes puedan escribirnos si tienen alguna duda o inquietud acerca de la implementación de este programa o de la herramienta, que es bastante útil, y nosotros estaremos gustosos de poder solventar sus dudas. ¿Sí? En este momento voy a dejar de compartir la presentación y doy paso a Edison. Muchas gracias por la atención prestada. Muy bien, muchas gracias a nuestras flamantes invitadas. Agradezco mucho su participación. Agradezco también la participación de todos nuestros queridos televidentes. Y para cerrar el programa, tus últimas palabras, mi estimada Cecilia, por favor. Gracias, Edison. Sí, bueno, agradecer a todos quienes hoy nos pudieron observar por las redes sociales de la asociación. Importante que este tipo de programas se den a nivel nacional para facilitar información a todos los trabajadores y los profesionales que pueden aplicar estas herramientas en sus espacios laborales, ¿no? Agradezco también a Alexandra por su explicación de la herramienta. Hay que fortalecer, para nosotros es importante fortalecer esas herramientas que ya han sido creadas para que puedan ser utilizadas por las personas, ¿no? Explicarlas a mayor detalle para que entiendan cómo han nacido. Son herramientas válidas que pueden utilizarse y pueden ser muy útiles para poder complementar el programa de prevención de riesgos psicosociales, ¿no? Agradezco, Edison, te agradezco mucho por la ejecución de este programa y siempre estamos en el Ministerio del Trabajo atentos para solventar sus dudas e inquietudes, así que como comentó Alexandra, nos pueden escribir al correo electrónico y estaremos ahí siempre para asesorar técnicamente a todo quien lo necesite. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, mi estimada Cecilia. Mi estimada Alexandra, tus palabras finales. Bueno, muy agradecida por la invitación. Estamos prestos para atender cualquier inquietud, duda que surja a lo largo de la implementación del programa y pues a las órdenes siempre. Que tengan una feliz noche a todos. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, aunque redunde tanto, pero agradezco mucho su participación y asimismo a todos nuestros televidentes. No se olviden, en 15 días tenemos el siguiente programa que vamos a tratar sobre los sistemas de gestión. Muchas gracias nuevamente y que tengan igualmente una buena noche. Una buena noche. Gracias.